Buenos días. El día de hoy estaré comentando con ustedes la obra Gobernabilidad, Ciudadanía y Democracia Participativa. Este es un análisis comparado entre México y España de políticas públicas que tienen que ver con estos temas tan interesantes de gobierno. Los coordinadores de esta obra son el doctor Enrique Pastor Seller, el doctor Gerardo Tamés González y yo, Carla Sáenz, que fuimos los que coordinamos esta obra con la casa editorial Dickinson. Esta casa editorial está en España. Y les comento que es el producto del trabajo entre dos instituciones. En España, la Universidad de Murcia, y en México, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es parte de los resultados de los alumnos y de los profesores de programas de doctorado que están mostrando sus investigaciones, mostrando sus pruebas tanto científicas con metodología mixta o métodos cualitativos y cuantitativos. Vamos a encontrar que en estos artículos vemos la prueba científica de los temas de lo que están hablando. Son temas muy interesantes, temas de actualidad, temas que intervienen en la vida colectiva de ambos países. El primer capítulo de este libro habla del panorama actual de las políticas públicas sobre los derechos de las personas con discapacidad en México, abordando una visión del entorno legislativo e institucional que rodea la discapacidad en México, desde lo local a lo internacional, y cómo afectan en la vida de las personas discapacitadas y en su inclusión social. El segundo capítulo habla de la oferta de oportunidades de participación en España, analizando los rasgos de las iniciativas de participación ciudadana desarrolladas en los municipios españoles y su evaluación, mostrando una caracterización de toda esta oferta de oportunidades de participación en las políticas de servicios sociales en el ámbito local, haciendo un análisis crítico acerca de la importancia real en la agenda, en el diseño y en la gestión de políticas públicas de bienestar social. A continuación, el siguiente capítulo nos habla de la cultura política y democracia de los jóvenes en el área metropolitana de Monterrey, presentándonos una revisión sobre la cultura política existente en los jóvenes regiomontanos y su visión de una cultura política. Se abordan las orientaciones afectivas, cognitivas y evaluativas que sirven para explicar la cultura política y determinar el tipo de cultura predominante entre los jóvenes. Se expone también cómo los jóvenes evalúan a la democracia que se vive en México, tanto como resultado de la evaluación de un gobierno en particular, como del apoyo del régimen democrático con el que pueden darle respuesta a sus demandas y a las demandas también que ellos perciben en la población. En otras palabras, se analiza el apego o el rechazo a la democracia como forma de gobierno en los jóvenes. El cuarto capítulo nos habla sobre la integridad electoral y democracia, desde una perspectiva comparada, viendo cómo los nuevos enfoques y perspectivas de la integridad electoral, tocando temas como los fraudes, las malas prácticas, y cómo el estudio de estos elementos distinguen las dimensiones de integridad electoral, esbozando una tipología de sistemas políticos en relación a las elecciones y sus prácticas específicas. Finalmente, este capítulo delimita todos los problemas de integridad electoral. Posteriormente, en el quinto capítulo, vemos un tema de participación política y hábitos comunicativos en jóvenes universitarios. En este capítulo se señala la construcción de la ciudadanía y cómo se inicia a través de la participación política, ejerciendo sus derechos y sus obligaciones, pero difícilmente
se logra producir en ambientes donde existe fragmentación social y cultural. En este aspecto, aborda cómo los medios de comunicación juegan un papel importante en el enlace con las demandas ciudadanas. El capítulo 6 nos habla sobre los cambios en la opinión pública española en relación a la problemática social. Nos acerca a estas realidades y a partir de ellas responder preguntas como ¿en qué medida se producen los cambios en la opinión pública que pueden tener efectos en las preferencias de determinadas políticas? Esto se basa en que la huella de la crisis puede llegar a ser tan profunda que marque las políticas públicas una vez que la crisis desaparece. El capítulo 7 nos habla del análisis de la mediación comunitaria, analizando la mediación comunitaria como un mecanismo alternativo de solución de conflictos desde un punto de vista de políticas públicas, señalando cómo su inclusión en la dinámica social puede permitir el establecimiento de una cultura de paz en la sociedad. El 8 capítulo nos habla de trampas políticas, habla de corrupción como problema de acción colectiva, entendiendo un tema de enorme trascendencia, actualidad y impacto social y político. Plantea esta cuestión desde el origen de por qué fracasan las políticas anticorrupción con tanta frecuencia. El 9 capítulo aborda los valores en la educación con perspectiva de género como medida de prevención de la violencia de género contra las mujeres. Se estudia cómo esta inclusión de los valores con perspectiva de género dan derechos a los seres humanos y cómo contribuyen al desarrollo pleno de su personalidad, lo cual debe incluir el fomento a los valores ciudadanos que le permitan la concientización para la prevención de las principales problemáticas de nuestra sociedad actual, como lo es la violencia. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías de información, quedó atrás la comunicación unidireccional de representantes públicos a ciudadanos. El desarrollo de las nuevas tecnologías de información ha generado nuevos cauces y formas de comunicación, caracterizados por ser directas, instantáneas y sin barreras, tanto entre ciudadanos como entre gobernantes y gobernados. Esta temática es abordada en el capítulo de Cultura, Comunicación y Liderazgo Político, en donde se entiende que las administraciones públicas con líderes públicos permanecen en un esfuerzo de adaptarse a estos cambios en el mundo digital. Y por último, el capítulo de impacto del consumo de medios de comunicación en las actitudes políticas nos habla la importancia de los medios de comunicación como agentes de socialización desde diversos postulados teóricos, realizando un análisis correlacional de los efectos mediáticos en las actitudes políticas de los jóvenes de bachillerato en el área metropolitana de Monterrey, planteando un debate entre el paradigma del malestar mediático y los efectos negativos, analizando el círculo virtuoso entonces que se genera como un efecto positivo sobre la implicación en la política pública. Bueno, como pueden ver, estos son los capítulos y las temáticas que se integran en este libro. Los invito a leerlo, los invito a analizar, los invito a estudiar estos temas y a continuar interesándonos en los temas de gobernabilidad, en los temas de democracia, en los temas de ciudadanía, porque finalmente es el centro de nuestra vida colectiva y es un tema que vale la pena, es un tema que vale la pena explorar, que vale la pena leer. Muchas gracias.